buenas tardes a todos y a todas. Por respeto a los que llegaron a tiempo, vamos a ir empezando, perdón la demora. Bueno, en cumplimiento de la recomendación 14-BG/2018 sobre violaciones graves a los derechos humanos, en agravio a 536 personas víctimas del delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una casa hogar en Zamora, Michoacán, que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en conjunto con la Nacional de Derechos Humanos, ha diseñado un programa de trabajo para implementar capacitaciones al personal de nuestra institución, que entre otros temas incluye la trata de personas. En esta ocasión tenemos el placer de ser acompañados y acompañadas por el maestro Juan Carlos Meijueiro, ¿bien? Juan Manuel Meijueiro Alarcón, quien es el director de área del programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nos impartirá la conferencia Aspectos Fundamentales de la Trata de Personas. Por favor, siéntanse en confianza de hacer las preguntas necesarias. Como saben, esta es solamente la conferencia inaugural de una serie de reuniones que vamos a estar haciendo para poder cumplir con esta recomendación, pero también para que el personal pueda tener herramientas muy prácticas, independientemente de los trabajos que desarrollen dentro de la institución, para que puedan tener pues algunos conocimientos para atención a las víctimas de este delito y violación a derechos humanos en particular. También mandamos un saludo a los centros de atención en las diferentes entidades federativas. Estarán, espero que ahora sí, escuchando. La vez pasada dicen que no nos escuchaba nada. Y pues bueno, les dejo con el compañero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por favor cualquier pregunta siéntanse con la confianza de hacerla. La idea es que podamos tener herramientas para atender a este tipo de víctimas. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya, perdón, amaneció muy temprano para mí, creo que para ustedes también, como que todavía siento que no ha avanzado mucho el día. Muy buenas tardes, soy Juan Manuel para todas y para todos, es un gusto saludarles. No es la primera vez que trabajo con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a lo mejor quienes ya nos conocemos. Si no es así, pues mucho gusto en conocerles, ya nos iremos conociendo. Agradecer esta oportunidad de tomar el micrófono. De verdad, agradecemos y reconocemos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la maestra Anita, ¿no?, a Sandra, a todo el equipo, ¿no?, de esta Dirección General Adjunta, pero en general pues sabemos que es una indicación, ¿no?, del señor comisionado, en el hecho de que, pues, independientemente de la recomendación, no la quiero hacer menos, al contrario, la vamos a tomar de referencia, pero independientemente de esto, enviándoles un saludo de nuestro señor presidente, el maestro Luis Raúl González Pérez. Siempre su indicación ha sido esta parte de que estamos convencidas y convencidos desde la CNDH que la capacitación y especialización del personal, pero particularmente de las y los servidores públicos, ¿no?, redunda en una mejor atención a las personas respecto a sus derechos humanos y obviamente en el impacto social que debemos tener como instancias o instituciones del gobierno, independientemente que seamos públicas, federales, estatales o municipales, ¿no? Porque somos convencidas y convencidos, y voy a hablar a título también personal, soy un convencido en estos tantos años que tengo en el servicio público y también en el privado, pero fundamentalmente en mi carrera de atención a víctimas de diversos delitos, entre ellos trata de personas, de que un servidor o servidora pública capacitado, certificado, no formado, más su propia experiencia, que es muy valiosa, obviamente de ahí partimos, redundará precisamente en este respeto irrestricto a los derechos humanos. Y siempre en este camino, y reconociendo este trabajo que hace esta comisión, en este camino, este gran camino de los derechos humanos, nos encontramos con diversas circunstancias. A veces que se piensa que nada más los derechos humanos los defendemos las instituciones que son organismos públicos defensores de derechos humanos. A veces pensamos que nada más sociedad civil. Perdón, hago un paréntesis. Yo sé que aquí hay personas que a lo mejor están ingresando por primera vez al servicio público, a quienes tienen muchísimos años de experiencia. No quiero prejuzgar a nadie, por eso tengo que partir de una base, ¿saben?
para que vayamos todas y todos en este camino. Por eso de ahí esta conferencia macro, para irnos a la especialización. Yo sé que ahorita desearíamos que fuéramos muy prácticos, un taller, a ver qué pasa si la víctima hace tal, ¿no? Yo sé que esperamos y deseamos eso. Claro, vamos a llegar. Pero para llegar a esto yo tengo un dicho muy mal dicho, o una frase muy mal dicha que siempre digo, ¿no? Que para saber operar a corazón abierto, primeramente tenemos que saber cómo se utiliza el bisturí y cuáles son las características de este bisturí, para saber las medidas y sean acordes al corte que vamos a hacer. Perdón por mi referencia, no soy médico, soy abogado y soy pedagogo, pero sí consideramos, de ahí esta parte ahorita a lo mejor un tanto teórica, que no espero que por eso sea aburrida, ¿no? Y basada en su experiencia, es que es necesario la teoría con la práctica. También he sido profesor universitario y siempre a mis alumnas y a mis alumnos les he comentado, sí, es que tú ya quieres llegar al juzgado, ¿no? Perdón, soy abogado, ¿no? Y saber cómo defender a tu cliente, pero te tengo que enseñar las herramientas. Y aquí yo no vengo a enseñarles tampoco las herramientas, venimos a reforzar las que ustedes ya conocen, las que todas y todos saben, pero claro, volverlo esto muy práctico. Hago este contexto porque obviamente dentro de este programa de trabajo vamos a buscar, ¿no? Lo que se está pidiendo es que esto sea muy práctico, ¿no? Muy efectivo. Ahora, en la CNDH contamos con una serie de personal capacitado, certificado para poder impartir estos talleres, pero también es importante que sepa que no somos las únicas y los únicos. De ahí que es importante este trabajo con sociedad civil, gente que también atiende a víctimas desde otra perspectiva, ¿no? Donde a veces sabemos que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite y le faculta. Ustedes y yo somos autoridad, tenemos un marco de actuación y a veces hay cuestiones que desde la sociedad civil o desde otra visión de la sociedad pueden complementar nuestro trabajo. Hago este contexto porque precisamente hoy me voy a prestar más en esta conferencia que decidimos llamarla así en el macro de los temas pedagógicos, pero en pocas palabras eso es una charla, ¿ok? Es una charla que, si ustedes me permiten, quisiera llevarles a la reflexión, ¿no? No quiero decir que se queden con mis ideas, porque ni busco ni pretendo que se queden con mis ideas, pero sí que reflexionemos en torno a ellas. Porque es la importancia de todo lo que hacemos desde este momento hasta estos procesos que se van a llevar de capacitación. Aquí se daría un poco este contexto, ¿no? Precisamente para que ustedes sepan que este es un inicio y que vamos a hablar hoy. Basado en esto, les decía que las y los servidores públicos, les decía que a veces se piensa que quienes defendemos los derechos humanos somos, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual trabajo yo, o la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y empezando en estas reflexiones, les comento que en estos años, muchos años de atención a víctimas y muchos años de trabajo en el servicio público también, siempre hago estas reflexiones. ¿Quién será la primer autoridad que defiende los derechos humanos de las personas? ¿Quién defenderá el derecho a la salud de las personas? ¿Quién creen ustedes? ¿No será la Secretaría de Salud? Que en su marco normativo establece que, derivado del artículo 4 constitucional, tiene la obligación de proteger a la sociedad en su salud. Si quieren irse acercando, compañeras y compañeros. Por favor, estamos en una charla con toda confianza, ¿eh? ¿Quién será la primera autoridad que protege en nuestra seguridad pública? Por eso se llama Secretaría de Seguridad Pública o Secretaría de Protección Ciudadana. ¿Quién nos defenderá, ¿no?, en temas de seguridad nacional o en estos temas que si un país extranjero decide invadir México? ¿Quién será? El Ejército. Voy a llegar a un punto, por eso estoy haciendo esta reflexión. Porque entonces quienes tenemos la responsabilidad en el servicio público de la protección de los derechos humanos no es la comisión, son las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Para efectos prácticos, por eso el Estado se divide en diversas instancias basadas, y en esta reflexión, ¿quién defiende los derechos de las víctimas? ¿Quién defiende a nivel federal? ¿Me pueden decir? Hay varias instancias, ¿o no?
Entre unas de ellas están ustedes, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Trabajo todos los días y muchos años tengo en esto, trabajando con grupos multidisciplinarios, y no saben cómo me encanta, se los digo a título personal, trabajar con grupos multidisciplinarios. La riqueza que esto tiene, que si supiéramos que, por ejemplo, en los temas de un peritaje en materia de trabajo social, puede volverse una prueba plena y puede incidir fundamentalmente en la imposición de una pena a un tratante, por ejemplo, como lo hicimos fui director de atención a víctimas en la Procuraduría del DF, ¿no? Antes de que se creara la CEAP, antes de que se creara la víctima, ¿no? Y ahí tenía adscritos peritos en materia de trabajo social. Imagínense la ciencia del trabajo social. Y así les puedo hablar de diversas ciencias, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿por qué? Porque no solamente es ustedes. De repente se dice, bueno, si estoy en un tribunal, ¿quién más le correspondería defender los derechos de las víctimas? Y lo reflexiono cuando voy con los jueces, las juezas magistrados. Ellas y ellos también son garantes de los derechos de las víctimas. Si estamos viendo en el proceso que se está haciendo un interrogatorio que está vulnerando los derechos de la víctima, también hay un deber ser de la autoridad judicial. Claro. Entonces, obviamente en los procesos históricos se le dio, me voy a atrever a hacer una mala palabra, pero para ver si se me entiende, se le priorizó la defensa de los derechos de las o los victimarios, porque curiosamente ahí es donde más se vulneraban derechos humanos. ¿A qué voy con todo esto? Todas y todos los servidores públicos protegemos los derechos humanos de las personas, desde diversas instancias, porque, y voy a llegar al tema de trata, pero estoy haciendo este contexto de los derechos humanos, porque quisiera que viéramos este empoderamiento que tenemos y debemos tener las instancias gubernamentales, basadas y basados, precisamente todas y todos los que estamos aquí, en que este gran mundo de los derechos humanos es eso, un gran mundo, y que a nosotras y a nosotros en esta instancia, no quiero minimizar su trabajo, me parece que es fundamental, pero es una partecita de toda la persona. Y me queda claro en la práctica, porque también vamos a hablar de esto. Cuando solicitas colaboración para que, voy a hablar sin dar nombres, pero sí algunos datos para los casos, y acudes a un sistema integral de protección de los derechos de las niñas y los niños, como lo puede ser un DIF, llegas con la víctima de trata, siendo instancia de gobierno, incluso el propio MP, y te dicen, ay no señor, esa niña de 14 años que es una prostituta, ¿no? Palabra mal usada, porque los niños y las niñas no son prostitutas, y entonces también tenemos que empezar a modificar el lenguaje. Pero a veces así llegan las instancias, ¿no? Llega el Ministerio Público, canaliza el caso, ¿no? Tenemos a las instancias, incluso estatales de protección a víctimas, a la propia Comisión de Derechos Humanos, con las instancias de protección de derechos de las niñas, y dice, no se lo puedo recibir, porque ¿qué mañas les van a enseñar a estos niños o a estas niñas? ¿Les suena conocido? Así la neta. Sí, claro. Quienes estamos y hemos estado en el sistema integral de atención a víctimas o en los juzgados o en los tribunales, sabemos que es prácticas de todos los días. Pero también cuando llegamos con el Ministerio Público, ¿no? Muchas veces es, manden llamar al psicólogo, porque aquí me está llorando la víctima, ¿no? Espérense, ¿qué provocó que llorara la víctima? Y entonces yo lo digo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros de profesión. Si se dan cuenta, no les pedí ahorita que se presentaran ni nada, no sé quiénes están aquí, ¿no? Aunque pude haberlo preguntado, no me quieran mentir, solamente sé que es personal. Digo, para que no me tomen muy personal algunas cosas, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de este México de todos los días, ¿ok? Y a veces, mándenme traer al psicólogo o la psicóloga, y mi pregunta es, ¿los abogados no tenemos la capacidad, ¿no? En ese momento de intervenir? Claro que la tenemos. Tampoco estoy diciendo que vamos a dar terapia, porque entonces ahí ya sería meternos en camisa de 11 varas, a menos que hayas estudiado psicología. Pero por eso también aprovechamos nuestra expertise. Y les platico un caso que viví al ser director de atención a víctimas en la Procuraduría del DF. Me fui a atender un caso a una delegación. Estábamos
viendo un asunto y de repente llega el fiscal y me dice, oiga, ¿no trae usted un psicólogo? Digo, como si fuera yo con el muchachito, ¿no? De personal. ¿No trae usted un psicólogo por ahí? No, licenciado, pero dígame. Y como ejemplo, ¿no? Y entonces me decía, es que está una señora llorando allá afuera. Bueno, no, pero pues dígame que eso, no puede intervenir o llamarle a alguien. Mire, estamos, no voy a decirles exactamente dónde, pero estábamos de extremo a extremo de la ciudad, ¿ok? Y entonces a qué hora llega una persona para dar intervención en crisis. Tip 0. Todas y todos en las instituciones que atendemos a víctimas deberíamos estar capacitados o capacitados para intervenir en crisis, y no necesariamente tienes que ser psicólogo. Me queda así, es como los temblores, tiembla y todos salimos corriendo. Y no necesitas, y con mucho respeto digo también para las y los psicólogos, pero tampoco en una intervención en crisis puedes intervenir en un primer momento, ¿no? Claro, no me voy a poner a llorar con la víctima cuando la estoy atendiendo, porque entonces ahí ya pierde el sentido de la atención, aunque me conmueva su caso, pero tampoco eso significa que me voy a portar frío con la víctima, ¿no? Y entonces este fiscal me decía esto. Entonces pasó la señora con su esposo, les platico rapidísimo, un minuto el caso. Lo que pasa es que la señora había caminado por esas calles cercanas a la agencia, y entonces una persona se baja y le intenta subir a un vehículo, ¿no? La agarra de la tapa la boca, estoy hablando de hace 8 o 9 años más o menos. Le tapa la boca, la trata de subir al carro, ¿no? Y ella logra, como puede, grita, se zafa. Nadie interviene de la gente que está en la calle. Entonces también esto es un impacto brutal. Y entonces la señora logra zafarse, corre, y ya no la logran subir a ese vehículo. Entonces ella fue a hacer su denuncia, ¿no? Con toda la crisis, ¿no? No me voy a detener en el momento, pero sí al que quiero llegar. Y la señora estaba ahí porque resulta que pasa esto, habían pasado unos meses, vuelve a pasar cerca de este lugar. Imagínense, me pongo en el lugar de la víctima, ¿no? Entonces, toda la implicación de la memoria de que aquí me quisieron subir a un vehículo, ¿no? Toda esta, perdón, de repente no conozco los términos psicológicos, pero trato de darles un contexto para entenderlo mejor, ¿no? Esta víctima pues tuvo estos recuerdos, ¿no? De lo que pasaba, y justo va pasando un vehículo con las características y logra reconocer a la persona, ¿ok? Entra en crisis, ¿no? Y se la llevan al Ministerio Público. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Lo primero, y no quiero hablar bien mal de mí, sino les voy a decir qué es lo que yo hice en estos años de conocimiento y de, pues también sensibilidad, ¿no? A veces a los hombres nos hace un poquito ruido la palabra sensibilidad, porque creemos que eso nos vuelve femeninos. Grave error, ¿no? Por eso es que estoy hablando términos o palabras técnicas que tenemos que aprender a utilizarlas. Sí, todas y todos tenemos que ser sensibles para atender a las víctimas. Y sensibilidad otra vez es no poderme llorar con la víctima. Sensibilidad es ser atento. No voy a estar atendiendo a la víctima y voy a estar con el celular acá, ¿no? No voy a estar atendiendo a la víctima y voy a estar hablando con mi compañero de al lado. Si no es sobre el caso. La víctima requiere atención, pero ojo, también requiere límites. Hay que saber cómo poner esos límites, ¿no? Porque si vengo y escucho al Señor que todos los días viene a hablarme de una situación y detecto que tiene una discapacidad tal vez intelectual o una discapacidad mental, tengo que aprender a cómo atender a pacientes psiquiátricos también, porque él vive su realidad. No me estoy desviando del tema, estoy haciendo las aportaciones, tengo poco tiempo, pero quiero llegar al tema de trata, pero también voy a encontrar con este impacto. Invitar a la persona a un espacio, ¿no? Le ofrezco un vaso de agua, ¿no? Empieza a tomar y empezamos, y le dije, ¿quiere usted platicarme qué es lo que le pasa en este momento? Yo no soy psicólogo, pero pues dije, hay que bajar un poco la ansiedad, ¿no? Un vaso de agua, le ofrecí el vaso de agua, la señora iba con su esposo, empezó a tranquilizarse. No les hablo la historia muy larga. La cuestión es, la señora estaba reviviendo este momento y me doy cuenta que donde la estaban atendiendo era un pasillo, en una silla, donde había como 20 hombres ministerios públicos escuchando toda la historia, ¿no? Eso también es un impacto institucional. Eso también puede llegar a ser, pero no voy a aventar la palabra, puede ser violencia. Donde la señora se siente, ¿cómo creen que se sentiría la señora? Cohibida, ¿no? Observada, sin privacidad, ¿no?
Y me queda claro que a veces no hay los recursos que uno deseara para tener tu supercubículo, ¿no?, que pudieras tener, pero hay momentos y espacios. Lo digo de esta manera porque a lo que me quiero referir es en la atención que la señora pues tenía esta crisis derivada de esta situación que estaba presentando, y precisamente ahí viene el punto. Tenemos que tener todas y todos la sensibilidad, ¿no? Obviamente les ofrecimos los servicios de atención a víctimas, el Ministerio Público no le había dado vista, ¿no? Y bueno, ahí pareciera que nosotros éramos juez y parte porque pertenecemos dentro de la propia Procuraduría, pertenecíamos en ese momento, pero pues se nos ofrecen los servicios jurídicos, y si que hay que iniciar un procedimiento con el compañero que pues hace un mal servicio, pues ni modos, ¿me explico? Hay un muy mal dicho que yo he escuchado y suena muy feo. Dicen que perro no come, ¿cómo dicen? Perro no come perro, lo he escuchado. No sé si han escuchado esta palabra, muy fuerte. En pocas palabras, que entre compañeros de trabajo no podemos, como, si está haciendo mal su trabajo, observarlo, ¿no? Sobre todo lo he escuchado mucho en el ámbito policial, ¿no? ¿Cómo voy a acusar a mi compañero que es corrupto, ¿no? Que ha recibido un horrible. Y lo digo por el hecho de que, al final de cuentas, todas y todos nos debemos a un servicio público. Y ahí viene esta situación. Pregunta para todas y para todos. ¿Recuerdan cuando firmaron sus contratos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda sus contratos? Yo no. Yo solamente sé que llegué a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos, me comentaron las condiciones de trabajo y ni me acuerdo cuál era mi contrato, ¿no? ¿Por qué tal vez hago esta referencia? Porque cuando todas y todos leímos nuestro contrato, pues posiblemente venía el horario de trabajo, ¿no? Y posiblemente venían las prestaciones económicas, posiblemente venían diversas circunstancias, y de repente dice uno, ¿por qué de repente me dicen que tengo obligación de si no venía en mi contrato? Hablo desde la perspectiva de los derechos humanos, porque, señoras y señores, nuestro trabajo está sujeto y vinculado con lo siguiente. El artículo 1 de la Constitución establece que el Estado mexicano tiene la obligación de promover el respeto a los derechos humanos, la prevención de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos de las personas. No dice de los mexicanos y las mexicanas, ¿ok? Dice de las personas. Es que en la vida práctica después veo casos de que llegan las personas migrantes sin documentos al centro de salud, y lo primero que cuando le ven el acento le dicen, ¿dónde está su visa? Es una violación a derechos humanos, porque la autoridad de salud no es la autoridad migratoria, es la autoridad de protección del derecho a la salud de las personas, ¿ok? Me refiero nuevamente, nuestro actuar está en ese artículo 1, pero ¿qué creen? Ese artículo 1 también dice, que el Estado mexicano, ¿quién representa al Estado mexicano? Las y los servidores públicos, señoras y señores, en todos estos ámbitos que les hablé al principio, ¿ok? Y eso tal cual no venía en mi contrato, pero son cláusulas que les llamaríamos desde el punto de vista jurídico implícitas. ¿Qué es implícitas? Aunque no están escritas, vienen agregadas, ¿no? Voy a llegar a un punto, o estoy llegando a puntos. Derivado de esto, también ese artículo 1 dice que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de quienes atendemos víctimas, los principios fundamentales, ¿no?, de las víctimas del delito y abuso del poder. Compañero, no sé qué profesión tienes, pero independientemente de eso, porque alguien me podría decir, es que yo no soy abogado, ¿no? Es que no es de abogadas o de abogados, es del servicio. Entonces tú tienes que leer ese documento, porque en tu actuar diario, y bueno, va para todas y para todos, de repente les pongo de ejemplo no por otra cosa, sino para ser más gráfico, o será porque yo soy visual, ¿no? Pero yo así aprendo de esa manera, ¿no? Entonces el compañero tiene que conocer esa norma, porque su trabajo tiene que seguir ese eje, donde dice, por ejemplo, que se considera víctima a toda persona sobre la cual ha recaído pues una conducta delictiva, palabras más, palabras menos, y que esta calidad de víctima se adquiere independientemente que se aprenda el sujeto que cometió el delito, que se le procese, etc. ¿Y por qué lo digo?
Porque siempre escucho estas grandes cosas de ¿en qué momento la víctima es reconocida como víctima? Que vaya con el MP, y que me traiga la constancia y que me diga que es víctima. Ojo, no quiero ir en contra de las políticas internas, externas o las que haya. Solamente, que les dije al principio, son reflexiones. Yo no estoy diciendo que esté pasando aquí, pero ustedes también se enfrentan al otro servidor público que posiblemente está vulnerando esos derechos humanos, ¿sí o no? Que a lo mejor no atendió bien la agencia, que el psicólogo no dictaminó correctamente, o la psicóloga, que la atención médica fue deficiente, ¿no? Entonces tenemos que hacer estas vinculaciones. ¿A qué punto voy con esto, señoras y señores? Que en este ejemplo, a lo que voy es que esos principios fundamentales que vienen acorde a la ley de víctimas y a la ley de trata, reconoce que se tiene esa calidad. Y entonces, ¿qué implica? Que las instituciones actuamos de buena fe. Y si llega una víctima de trata y me dice, soy víctima de trata, o me la canalizan, yo le tengo que creer de primer momento. Así como existe la presunción de inocencia en el sistema penal, existe la presunción de víctima en el sistema penal. Y entonces, claro, pero si voy a querer que acceda al fondo de apoyo a víctimas, pues me piden, ¿no?, esa constancia. Pero mi gran pregunta es, ¿y si la víctima no quiere denunciar, pero sí tiene el deseo y las ganas de poder recibir asistencia psicológica, jurídica, se la vamos a negar? Es un derecho. Entonces, de lo que estoy hablando es toda la implicación del sistema internacional, del sistema nacional, en mi trabajo como psicóloga, en mi trabajo como pedagogo, en mi trabajo como trabajador o trabajadora social, ¿no?, como unidad de enlace. Todo nuestro actuar como servidoras y servidores públicos está enmarcado en la ley. Yo les hablaba de un principio, 1416 constitucional. La autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite y le faculta. Pero para el ciudadano, todo lo no prohibido está permitido. Y si en la ley no está prohibido ni penado que yo pueda andar desnudo por la calle, ¿qué pasaría si me sube una patrulla y me encierra 24 horas en una celda? Me violan mis derechos humanos. Por eso es bien importante conocer la parte teórica. Y deseo mover y promover que ojalá estas reflexiones lleven al punto de, ahora explícame entonces, ¿no?, yo como trabajadora social, en el marco de la ley, que sí puedo y que no puedo hacer. Por ejemplo, cuando voy al sector salud, al gobierno federal o estatal, estamos promoviendo mucho la política pública en el sector salud para la atención de víctimas. Y le digo a las compañeras y compañeros trabajadores sociales, cuidado con revictimizar. Porque usted sigue, lo digo con mucho respeto, no hay un contexto, usted sigue sus protocolos, pero sabía particularmente que con la víctima de trata, si empieza a entrevistar y a fuerza su sistema interno le está pidiendo que para poder dar gratuidad para el servicio que brinda, tiene que hacer una entrevista para dejarlo en una constancia, y si la víctima fue canalizada, y les pongo el ejemplo, por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por el Ministerio Público, y dice que es víctima de trata, no tendría por qué estarle haciendo otra entrevista, porque eso se llama, efectivamente, perdón, no escuché bien, ¿cómo se llama? Revictimizar. Es que ¿cómo va a ser eso? Revictimizar, está haciendo unas preguntas. Es que no tiene que ver netamente con el punto jurídico, tiene que ver con el tema psicológico. No, yo soy abogado, lo escucho mucho de mis compañeras abogadas, pero atiendes al público y tienes que tener la sensibilidad y las herramientas para atender al público. Y lo digo con mucho respeto porque no tengo nada en contra de mis colegas, pero normalmente cuando voy con un ministerio público que le toca atender el tema de trata, resulta que era el que veía el tema de robo de vehículo, ¿no? Y no tiene experiencia en el tema de trata. Y un dicho, muy mal dicho, que hasta discriminatorio es, pero dicen que no tiene culpa el indio, sino que le hace compadre, ¿no? O tanto peca el que mata la vaca como le tiene la pata. Estás aceptando un trabajo para el cual no tienes competencias, pero qué bueno que te lo aceptaste y te puedas capacitar. Pero no puedes venir a atender el tema de trata de personas pensando que es como el robo de un vehículo, ¿no? Claro, vamos a tomar las mejores estrategias. ¿A qué voy con esto? Con la atención al público y la sensibilidad. Sensibilidad, otra vez reitero, ¿no?, que a veces en un aspecto machista se piensa que eso es nada más de las mujeres.
Y lo asociamos sensibilidad con o llorar, o ponerme romántico o emotivo, ¿no? Porque desgraciadamente nuestra construcción de género nos enseñaron a que el hombre no llora, ¿no? Pero otra vez, sensibilidad no tiene que ver con llorar. Y entonces, al tener una personalidad muy particular, sobre todo en nosotros los hombres, ¿qué pasa? Cuando atendemos al público pensamos que también esa debe ser nuestra actuación. Cuando estamos hablando de personas. Y sensibilidad es la capacidad de escucha, señoras y señores. Sensibilidad es la capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona y decir, está pasando por este proceso. Sensibilidad es tratar de entender llegar a un punto. ¿Quién dijo respuesta? Es que escuché una palabra, o no escuché. Respuesta. También está esperando una respuesta, ¿no? Y también no comprometemos a lo que no vamos a poder cumplir. Claro, si está en el marco de la ley, lo tenemos que cumplir, ¿no? Y siempre me acuerdo mucho, y lo veo muy seguido, es, oiga, es que ya la psicóloga le dio consejos jurídicos, ¿no? Que ahí tenía el jurídico, ¿no? De la psicóloga y la ley. O al jurídico que ya le dio consejos psicológicos, ¿no? Y yo les decía, ¿y cuándo platican? ¿Cuándo se organizan? ¿Cuándo se sientan a hablar de esto está afectando esta área y esta la otra? Y no se trata de que me caes mal, ¿no? Perdón, no me caes mal, pero no se trata de que te lo tomes personal. Precisamente estos son los trabajos. Y también viene hacia nosotras y a nosotros. Nosotras y nosotros, a su vez, buscamos atención especializada. Perdón por la palabra también que voy a usar, pero nos tragamos todos los días, ¿eh? Y somos como esponjitas, y aunque no lo creas, eso incide en tu vida personal. Y muchísimo. Te vuelves más reactivo o te vuelves más, caminas con mayor inseguridad porque te acuerdas que la víctima te dijo que por esa calle pasaba esto, o te vuelves más agresivo o agresiva. O sea, también tiene efectos en esa persona. Y esa es otra parte que tenemos que trabajar todas y todos. Y yo tengo bueno, te estoy hablando de dichos, ¿no? Pero yo tengo unas frases que busco cumplirlas en mi vida. Es, primero tengo que estar bien yo para estar bien con los demás. Tengo que tener la capacidad que me diga la víctima, usted me cae mal, ¿no? Y usted no sabe llevar mi caso. Yo digo, híjole, es que sí estoy llevando todo. Voy con mi superior y le digo, esta víctima me está diciendo esto, ¿no? Y tener la capacidad de aceptar. También, no puedo. Y tenemos que ver las estrategias para la atención, ¿no? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque a veces nos enganchamos también con las víctimas. ¿Saben qué es el enganche, no? Que es, ay, viene otra vez, ahorita va a ver. Ahorita, lo voy a poner enfermo, ¿no? Me tocaba atender pacientes psiquiátricos. Pero yo también busco informarme, y una psiquiatra me dijo, es que haz de cuenta que esa pared es verde. ¿Qué hay que volver, señoras y señores? Blanca. No, es verde. Y ustedes, ay, Juan Manuel es blanca. Soy daltónico, pero entre el verde y el blanco no tengo problema. Y yo digo diciendo es verde. Para el paciente psiquiátrico, esa es su realidad. ¿Y qué pasa si todos nos ponemos de acuerdo y decimos al compañero, ¿ya viste la pared verde? ¿Cómo te pondrías que yo te dijera, todos te dijéramos la pared es verde? Entras como en cierta crisis, ¿no? Eso pasa cuando al paciente psiquiátrico le queremos hacer ver una realidad que no es la propia. Entonces tenemos que tener herramientas para atender al paciente psiquiátrico, porque luego escucho cosas como, ahí viene el loquito, ¿eh? Señoras y señores, tenemos que usar también lenguaje adecuado. Ay, ahí viene esa loca que parece no sé qué es lo que trae. Escuchen bien, ¿eh? Son mis experiencias en la vida. Les digo, por eso es que para hablar de derechos humanos, perdón, si me van dando los tiempos, lo agradecería, porque si no, yo me voy de largo. Yo sé que también hay que ir a comer y bueno, la vida personal también merece un espacio, ¿verdad? Muy importante. Entonces, pero también me queda claro el compromiso de quienes atendemos a víctimas, y perdón por lo que voy a decir, porque no espero no contradiga todo lo que he dicho, pero lleva una sinergia, es, a veces los tiempos son de la víctima, en cierta manera. Hay que saber poner límites, pero quienes atendemos a las víctimas sabemos que si llegó en crisis, pues tal vez no en 15 minutos la voy a poder sacar adelante, al menos de esa crisis. Que sé que me voy al juzgado, se retrasa la comparecencia y pues me tengo que estar ahí todo el día, y a las 5 era el cumpleaños de mi hijo, ¿no? O sea, también esas partes, tolerancia a la frustración, ¿verdad, compañeras y compañeros? Ese es un tema bastante importante. Entonces, basado en esto, recapitulando,
es que precisamente por eso el servidor público debe tener esta capacitación, esta formación, pero también el conocimiento y darles herramientas, ¿no? Por ejemplo, quienes dictaminan, les decía, ¿saben que la ley les puede ayudar mucho a tener una visión de cómo poder tener mayor claridad para hacer interpretaciones o elaboración de documentos que al final de cuentas son jurídicos? No necesitas ser abogado o abogada, porque a veces los tratados internacionales nos dan conceptos que podemos traer a la ciencia psicológica, a la del trabajo social o a la médica, o a su vez a las abogadas y a los abogados de las otras áreas de la ciencia. ¿Vamos hasta aquí, compañeras y compañeros? No vengo a regañarles, no se ve así. Les dije que son reflexiones desde mi expertise y al punto que queremos llegar. Y precisamente para irnos adentrando en este tema de la trata, los derechos humanos y esta actualización que nos prometimos, esto soy yo, el día de hoy, justo el tema de trata de personas está vinculado, no digo que los otros delitos no, está vinculado con todos los derechos humanos de una persona. Rápidamente un ejemplo, ¿no? La compañera deja su celular ahí en la mesa, en la silla. Yo voy, lo tomo y me lo llevo y no se lo regreso. ¿Cómo se llama eso? ¿Y tienen un doctorado en Derecho para saberlo? No, ¿verdad? Pero ustedes saben que quien se apodera, y voy a hablar muy técnicamente, pero ese es el robo. Quien se apodera de un objeto mueble sin derecho y sin consentimiento de quien tiene que otorgarlo, comete el delito de robo. Pero en el común de las personas se robó porque no era de él o de ella, ¿no? ¿Qué derecho humano creen ustedes que se está vulnerando de, ¿cómo se llama usted, compañera? Alejandra. De Alejandra cuando me llevo ese celular? Para empezar, ¿creen que se está vulnerando un derecho humano? Sí. Sí, es su seguridad. Fíjate qué interesante. La compañera dijo seguridad, yo iba a tocar otro punto, pero también yo también aprendo de ustedes, y me hacen llegar a reflexiones. Principalmente el derecho humano que estoy vulnerando de la compañera en sí es su derecho a la propiedad y a la posesión. Fíjense qué interesante. Independientemente de su profesión, me queda claro que todos los días tienen una ley de víctimas, pero también hay un código de procedimientos penales y un código penal, porque de ahí se surge la competencia de esta institución, ¿sí o no? Y también de las violaciones a derechos humanos contenidas en los tratados internacionales o en las recomendaciones emitidas por la CNDH. Y entonces, cuando yo tomo ese celular de la compañera, estoy atentando contra su derecho a la propiedad, y eso se llama robo, y voy a una fiscalía o a un área, posiblemente incluso que sea especializada en robo, ¿no? Si yo veo a ese señor que viene cruzando la calle y lo subo a un vehículo a la fuerza, ¿no? Y me lo llevo y pido un rescate por una cantidad por él, el delito se llama secuestro, ¿no? Y entonces, ¿qué derecho estoy violando ahí de esta persona? La libertad. Entonces, entre particulares también nos violamos derechos humanos, solo que desde mi teoría, pero solo por una cuestión estructural, a esas violaciones a derechos humanos les llamamos delitos, efectivamente. ¿Qué tiene que ver con trata? Con trata se mueve todo esto. Cuando a la compañera que está, voy a cambiar mejor los ejemplos, porque luego se piensa, se asocia solamente la explotación sexual con mujeres o trabajos forzosos con hombres. Si al compañero, ¿me permites un ejemplo? Si en este momento lo capto, lo engancho, lo traslado y lo entrego con fines de explotación sexual, ¿contra qué derechos humanos estoy atentando del compañero? Hay muchos, ese es el punto. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál crees que te podría estar? Mi libertad. Pero oiga, señor, usted no trae cadenas. Ojo, usted no trae voluntad. Aquí dice que usted firmó este contrato donde quería ser bailarín exótico. Suenan muy ejemplos, pero es que yo les estoy pasando en palabras muy sencillas los casos que he visto, donde la autoridad no ha querido atender. Es que usted firmó un contrato. ¿Cómo me dijo? Privado de la libertad. ¿A qué hora? Usted se subió al camión solo. Con engaño, compruébemelo. ¿Cuál fue el engaño? Si él mismo firmó un contrato, sabía que iba de bailarín exótico. Es que hay 6 compañeras que fueron testigos. ¿Qué hicieron cuando fueron a ver al bailarín exótico? ¿Estaban llorando el compañero? No. Digo, no les puse contexto del ejemplo, pero no. Hasta ustedes le estaban aplaudiendo, compañeras se sentaban en sus piernas, ¿no?
Y no quiero decir nombres, por ahí me platicaron que le dieron una nalgadita, ¿no? Y que se lo llevó al privado. Y hasta él les decía, invítame otro trago, ¿no? Y hasta agarraba y se bajaba el calzoncito, el billetito, ¿no? ¿Cuál explotado? A Chihuahuas, entonces las cosas van cambiando. ¿Se acuerdan que yo les decía que por eso el delito de trata tiene que tener una formación y una especialización y una preparación? Porque a estas cosas nos vamos a enfrentar. Y no digo solamente de las autoridades, sino de la otra parte, de la defensa. Y no voy a promover, no la cacería de brujas ni nada de eso, sino a la preparación y especialización. Reflexión y que se quede en el aire, no quiero respuestas. ¿Estamos preparadas y preparados para enfrentar esto? Yo he leído dictámenes psicológicos donde las personas dicen no tiene afectación la víctima de trata. Lo digo por mi experiencia, por algo estoy aquí platicando con ustedes. E incluso las personas tampoco se viven como víctimas. Ese es otro punto. Es más, yo ahorita porque le dije es víctima, y a lo mejor dice, me lo estoy pasando bien chido aquí. Tengo dinero, le mando a mi familia y me ligo a una que otra. Y entonces, y justo, fíjense, hay quien podría pensar, es que es la incapacidad, incluso he escuchado palabras, es la incapacidad de la víctima de reconocerse como víctima. No es una incapacidad. Es que el contexto social, económico, político, jurídico hace pensar que tú no eres víctima. Y entonces yo soy una autoridad que no conozca del tema o no quiero ver del tema, ¿qué pasa? No te voy a detectar como víctima. Y entonces te tengo que dar herramientas para que tu servidor o servidora pública pueda enfrentarse a esto, ¿no? También es importante como poder determinar lo que es justo la trata, porque tienes que cumplir ciertos criterios, pero una cosa es la trata y otra es el fin, ¿no? La explotación, que eso les quiero explicar con esta parte histórica, pero ¿se dan cuenta cómo quiero llegar a ello? No viene a decirles, a ver señores, abran su ley artículo 10, la trata es captar, ¿no? La neta. Para eso, pues, ¿para qué nos tienen aquí? A lo mejor salía a comer yo a las 2. Qué chido, pues mejor la leo ahí y sigue. Por eso les llamo reflexiones, justo como con lo que comenta la compañera, porque no es lo mismo la trata que la explotación. Y cuidado, la podemos estar confundiendo. Y yo lo digo muy críticamente en el aspecto positivo, para construir y reconstruir, es posiblemente nos estamos más enfocando a visibilizar la explotación que la trata en sí. Cuando voy con las comisiones intersecretariales y me dan el uso de la voz que puedo dar capacitarles, les hago esta reflexión. ¿Qué quiere usted evitar? ¿Que más niñas sean enganchadas por internet? ¿O que los clientes consumidores no lleguen a estos espacios? Porque cuando está la víctima ya ahí, esa es explotación. Cuando la víctima está siendo captada y transportada, eso ahorita voy a hacer la diferencia, justo por lo que comenta la compañera. Pero estaba dando este contexto, ¿se acuerdan que donde partimos, lo regreso brutalmente, es cuáles son tus derechos violados? Pero partiendo de tus derechos ya no te creo que seas víctima. Y testigos se estaban riendo, bailabas, es más, tú hasta te echabas chelas con ellas y te ibas al privado, ¿no? O tenían relaciones sexuales, o llegaste a la despedida de soltera, ¿no? Y entonces hasta las propias testigos van a decir que voy a ir a testificar. Pues sí, porque pues pobre señor que lo tienen ahí detenido, ¿no? Ahora resulta que usted se está quejando de algo, ¿no? Como una vez un juez me dijo, oiga licenciado, ¿cómo ve estas señoritas quejándose? Ahora, ¿a dónde nos vamos a ir a divertir? No digo nombres, ¿no? O un ministerio público me decía, estos muertos de hambre agradecidos deberían estar que alguien les da de comer. A esos niveles estamos. Y entonces luego nos quejamos que vienen los de derechos humanos y que se traen, ¿no? Y que son exigentes. No, señores, yo no soy exigente, ahí está la ley, ¿eh? Yo ahorita soy director de capacitación y vinculación con organizaciones de sociedad civil, pero antes de eso estaba yo a cargo del tema, estaba yo fui visitador adjunto, fui director de atención a víctimas, me tocó también a otro lado, ¿no? Y entonces, a esto te enfrentas. Entonces yo que tener la capacidad de, a ver, si tampoco me voy a agarrar a golpes con nadie, ni tampoco voy a ser grosero, ¿no? Tengo que tener la capacidad de, a ver, compañero, el delito de trata de personas o de explotación dice, quien capta tal con fines de explotación. La captaron sí porque fíjese que ABC, ¿no? Y la explotaron o no por esto. Ahí no dice
que el consentimiento deja sin efectos el delito. Al contrario, la ley de trata dice que si hay consentimiento de la víctima, aunque lo haya, sigue habiendo delitos. En pocas palabras, como jurídicamente se le llama, es excluyente de responsabilidad. Acuérdense de esta palabra. Y no importa la profesión, es más, no importa que ni tengan profesión, se las tengo que explicar en otro momento, ¿verdad? Esto es como el enganche, hablando ya de trata, porque le tengo que explicar por qué usted, psicólogo, trabajador social, poli de la entrada, tiene que saber qué es esto excluyente de responsabilidad. Porque las grandes preguntas en la trata es: ¿y si era su papá? ¿Sabía usted que los papás no son dueños de los hijos? Y si le explotaba o la ponía o la ofrecía para la trata, pues obviamente que el delito aumenta la sanción. Entonces, para esto tienes que conocer de los derechos de la infancia, por dos cosas: por la persona que atiendes o por los derechos que defiendes. Porque si tú vas a un juzgado acompañando como psicólogo o psicóloga, te tienes que conocer la convención y te tienes que conocer la ley general de los derechos de las niñas y los niños y adolescentes. No quiero incidir en que yo soy abogado, no me vean así, porque van a decir: este viene a vender su profesión, ¿verdad? No, es que somos servidoras y servidores públicos y nos regimos por la ley. Y así usted toma esos elementos y psicológicamente puede decir: estamos afectando al niño porque en este derecho interviene mi profesión. Hay una, ¿cómo dijimos hace rato esa palabra? Esa palabra cuando las personas hacemos preguntas que no son correctas, o a revictimizar, ¿no? En esta parte. Entonces, estábamos en esta parte. Bueno, yo me atreví a ir más allá del ejemplo, pero ¿qué derechos estarían violándose en las víctimas de trata? A veces derecho a la nacionalidad. Hay víctimas transnacionales. A veces el derecho a la salud, efectivamente, y no solamente a la salud, le extiendo más allá, a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Conocen esos derechos? No me contesten. No vengo a exhibir a nadie, ni quiero ni me gusta. Vengo a que reflexionemos. Entonces necesito conocer los derechos sexuales y reproductivos. ¿Me explico? Porque posiblemente cuando tiene una víctima de trata, y no solamente de trata, ¿de qué tipo? ¿Qué atienden más ustedes aquí? ¿Secuestros de personas migrantes? Tal vez a alguien les ha tocado, ¿no? Tal vez no. Víctimas de trata, de secuestro, por la ley. ¿Qué más? ¿Cómo qué más? Desaparición, ¿no? Que luego no sabemos si es forzosa o no, pero a lo mejor hay elementos, ¿no? ¿Qué más? Negligencia médica. ¿Saben que la CNDH lo que más atiende justo es esos temas también? Son de los más que tenemos. Secretaría de Salud, el IMSS y sobre todo el IMSS, ¿no? Entonces la praxis médica también necesita teoría en los derechos humanos para aplicarlo en la atención al público. ¿Qué más en una víctima de trata? Así me puedo ir, dijera vulgarmente como hilo de media, ¿no? Derechito, otro ejemplo. Si es una niña o un niño, derecho al juego. ¿Saben ustedes que es un derecho de los principales de las niñas y los niños reconocidos en las normas? Porque si la tengo explotada sexualmente en un table, en casa de citas, masajes, etcétera, 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 o en la calle, ese niño en lugar de estar jugando, está siendo explotado. ¿Conocemos los derechos de la infancia? ¿Conocemos los que dicen los derechos también sexuales y reproductivos de las niñas y de los niños? Si yo la llevo al table y le pongo Juanita, se llama Juanita Pérez y ahora es Yesenia, me platicó un amigo de un amigo que les cambian los, que luego, fíjense, hasta los clientes, es que se cambian los nombres. No se lo cambian ellas, se los cambia el explotador. ¿Por qué? Temas de desaparición que pueden estar vinculados con trata, porque también es una línea de investigación. Entonces, en el robo nada más un derecho humano que estábamos viendo, que era el derecho a la seguridad. Bueno, ya agrego otro, gracias compañero, me acabo de dar otro punto para este ejemplo, y el derecho a la propiedad. Pero víctima de trata, las violaciones a los derechos humanos incluso, imagínense, pueden ser previos a la propia trata. Ahí es cuando hablamos que en la trata, si se dan cuenta, es como un collage esto, hablamos de las situaciones de vulnerabilidad
que hacen que una persona pueda llegar a ser víctima de trata. ¿Y cuáles pueden ser esas violaciones a derechos humanos? Pobreza, a la educación. Una persona que no tiene acceso a la educación puede ser más fácil captada para la trata. ¿Quién más? ¿Qué otros derechos creen ustedes? El derecho a una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia. Eso es un factor influyente para que las niñas o niños puedan ser víctimas de trata. Yo he escuchado a víctimas, mujeres o niñas, diciendo: es que yo soy la culpable, es que esta es la cruz que me tocó cargar, y mi madre pues la golpeaba a mi padre, pero eran felices. No estoy victimizando a las víctimas, estoy entendiendo el contexto para poder dar una solución. A mí también me tocaba atender víctimas que eran, perdón, lo voy a decir, mal atendidas en otros servicios, y un caso que lo tengo muy presente, yo atendía también a víctimas de homicidio. No me tocaba las de sexuales porque el CTA las atendía, ¿no? No me tocaba las, por ejemplo, violencia en parejas del mismo sexo porque se lo veía Karina, ¿no? No me tocaba violencia intrafamiliar, que sí se llamaba, ¿no? Porque lo atiende el CABI. Pero por exclusión, todo lo que no tocaba en estos centros nos tocaba a nosotros. Entonces me tocaba trata con fines de explotación, trabajos forzosos, pero también interveníamos en la sexual, porque es enorme cuando los operativos de 2008, 2009, ¿no? El rescate de las personas que estaban en centros de anexos psiquiátricos, ¿no? Pero también a las víctimas de secuestro. Y un caso de violencia, rápidamente, es esta parte. Era la 20ª vez, o sea, la 20ª vez que una víctima de violencia por su pareja llegaba a un ministerio público. El ministerio público esa vez dijo: señora, ya vino usted 19 veces, ¿no? Ya siempre le otorga el perdón, siempre pasa esto. Claro, en la violencia familiar ya no hay este tema de perdón, estoy hablando de hace algunos años, o espero que la gente lo sepa, ¿no? Pero independientemente de eso, ya la perdonó muchas veces. No, señora, ya, mire, y hablaban con ella y ni siquiera iniciaban la carpeta. Y justo esa vez que no quisieron atenderla, regresa a su casa y la mata a su esposo. Entonces ya el caso pasa con nosotros, a Debbie. ¿Me explico todo este tema institucional? ¿Por qué? Porque justo es este punto de cómo en el tema de trata se va volviendo un tema transversal. Yo, Juan Manuel, me siento incapaz de atender a una víctima de trata de la comunidad LGTBIQ si no conozco sus derechos, si no conozco la parte social, psicológica, porque las grandes preguntas es que viene, por ejemplo, una persona trans, porque no dije, en trans se esconde, bueno, no se esconde, se subdivide en transvesti, transgénero, transexual. ¿Sabemos cuál es esa clasificación? Lo pongo en el aire, porque atendemos al público. Y entonces, ¿cómo le hablo? Porque en la tarjeta dice que es Luis Pérez Martínez, pero pues aquí se presenta como Juana y viste como Juana y dice que es Juana. ¿Cómo se llama usted, compañero? Nora. ¿Perdón? Nora Martínez. Nora, me voy a quedar con Nora. ¿Le parece? Nora es lo que nos presenta. Y perdón, Nora, por meter un poquito más en su vida personal o profesional, ¿cómo le gusta más que le llamen a usted? Nora. Nora, para todas y para todos tú eres Nora. Yo me llamo Nora Alicia y... Excelente que me hayas agregado eso, Nora. Yo soy Juan Manuel, pero hoy me vestí de mujer y me dices Juana. Y yo tengo que respetar ese derecho, porque es un derecho a la identidad. No como ustedes me identifican, es como yo quiero que tú me identifiques. Entonces, ¿sabemos cómo atender a este sector poblacional? Deberíamos. Y es, si me ven vestido de mujer, ¿no? Y les digo que soy Juana, y me pinto, etcétera, soy Juana. Y muy naturalmente, sí, Juana, mira, ok. Oye, Juana, en el proceso, pues obviamente en esta identificación vienes con este nombre, ¿no? Y obviamente te van a llamar, pues legalmente por esta parte, ¿no? Pero pues aquí ante nosotras y nosotros eres Juana, ¿no? Para todas y para todos. Pero bueno, esta situación legal también se les puede orientar. En la Ciudad de México, si así lo desean, pueden hacer el cambio, ¿no? De sus documentos a través del acta de nacimiento, ¿no? Y si mal no estoy, no me crean mucho, pero lo recuerdo, ya incluso el cambio del acta ya nada más tiene el costo básico o mínimo. Creo que en algún momento llegó a ser sin costo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Para llegar y esto. Y entonces de repente vienen estas ideas, entonces todo mundo, no, porque entonces todo mundo se va a ir a cambiar. Yo me siento bien como soy Juan Manuel.
y millones de personas, pero a veces este tema trans tenemos que conocerlo para entender por qué hay personas que deciden o vestirse como mujer o vestirse como hombre, ¿no? E incluso dicen que todos hemos sido transvestis alguna vez en nuestra vida, ¿no? Pero eso es una cuestión de decisión o cuestión natural. Pero pues si soy homofóbico, imagínense atendiendo al sector de este tipo. ¿Qué voy a hacer como servidor público? Relativizar, violentar. Ahí viene ese pin, ¿no? Sí, con P y 4 palabras. O si estoy acostumbrado a pensar que las mujeres sirven para estar en la casa, cuidar a los niños, lavar los trastes, ahí viene esa señora, ¿no? Ahora resulta que es víctima de algo cuando anda a andar de puta, ¿no? Digo, y una disculpa, el contexto es, yo tengo que ver las cosas como son. Y sí, las víctimas de trata a veces les dicen putas. Y todo el contexto de violencia que hay, no solamente por el victimario, sino por la sociedad y también por la autoridad que atiende y por quien y muchas veces también por quien rescata en el operativo, y muchas veces por el compañerito de la escuela que le dice a la mamá: oye mamá, fíjate que a la escuela llegó una niña nueva, invítala a la casa, y la niña en confianza dice: sí, fíjese que tenía yo 14 años, hace un año tengo 14, los 13, pues la verdad me fui de mi casa, me explotaron, bueno, puedo usar uno de los términos, pero este es un poco más técnico, ¿no? Me explotaron y me tenían en un table. ¿Y qué creen que sea lo primero que le diga la mamá a su hijo? Ni le hables, ¿qué hace esta chamaca aquí? Es más, vamos a hablar con el director cómo aceptan este tipo de personas. Y entonces, otra vez la violencia, no institucional, pero social, ¿no? Familiar. O sea, si hay toda una implicación, a eso nos enfrentamos en la vida. ¿Me siguen hasta aquí, señoras y señores? Híjole, hay muchísimo de qué hablar. Pero lo que estoy dando en el contexto es, por eso, como la trata de personas atenta contra diversos derechos humanos, tenemos que empezar, y parte de esto es saber qué son los derechos humanos. ¿Por qué diablos dicen que la Comisión defiende delincuentes? Que si ustedes tienen interés sobre este tema, pueden entrar a la página de internet y se darán cuenta que nosotras y nosotros no defendemos delincuentes, defendemos personas en sus derechos humanos, y si esos han sido violados en un proceso, tenemos que hacerlos ver. Pero obviamente si la autoridad los violó, los efectos tal vez podrán ser, ¿no?, la libertad de esa persona, pero nosotros no lo decimos, lo dice el propio sistema legal. ¿Me explico? Y se darán cuenta que lo que más atendemos precisamente son violaciones al derecho a la salud, y se darán cuenta que más del 90% de nuestras recomendaciones están en cumplimiento, fueron cumplidas o están en vías de, y fueron aceptadas. Y los que no, pues también la otra parte tiene derecho a decir que no, ¿no? O sea, hay ese derecho, pero incluso puede ser llevado a un proceso ante el Congreso. O no aceptar, tiene que decir por qué no lo hizo. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces tenemos que conocer qué son los derechos humanos, cuáles son sus alcances. No los voy a hablar ahorita. Yo vengo a incitar, vengo a mover, vengo a platicar, a decirles por qué es importante que la serie de cursos que van a llevar durante el tiempo que se considere va a tener que partir desde el punto número 1, y no se me desesperen. Al contrario, yo se los digo como profesor universitario, me dedico a esto hace muchos años, se los digo porque también yo soy desesperado, ¿no? Por eso les decía al principio, sí, ustedes tal vez esperan como institución o como especialistas, oye, pues estas cosas yo ya me quiero ir a ver. Van a ver cómo desde el cero tiene implicaciones en nuestra atención, ¿no? De ahí que eso se llama profesionalización y hasta certificación. Y un servidor público certificado, conocedor, ¿no?, pues esto implica un mejor resultado hacia la víctima, pero también hacia la institución y al título personal también, porque también tenemos derecho a nuestra profesionalización. Basado en esto, entonces, es importante entonces conocer los derechos de la comunidad LGTBIQ, ¿no?, los derechos de las mujeres, ¿no?, los derechos de las personas indígenas, los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, en pocas palabras, que es la vulnerabilidad, etc. Entonces, ¿qué tiempo me queda? 45 minutos. ¿Todavía me quedan 45? Ah, qué bueno, yo creo que ya. No sé, creo que sí. ¿Sí? Sí me quedan 45. O sea, son las 2:15. No, 2:20.
224, ok. Perdón, no les quiero mover piso, no se van a ir más tarde, tranquilos. Es tema personal, porque yo puedo adentrarme más o no. A ver, señoras y señores, en el tema de la trata de personas, derechos humanos y el nombre de la plática de hoy, me tengo que ir a los orígenes. Voy a hablar rápidamente para llegar al punto a que partimos. No es lo mismo la trata que la explotación. Si bien es cierto, en México la ley se llama Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, es importante irnos un poquito a la parte histórica para que sepan en sí qué estamos atendiendo y cómo lo estamos atendiendo. Reitero, no estoy diciendo por esto que no lo sepan, pero yo tengo que partir de esto para llegar al cierre de esta plática en un punto en particular. Fíjense, ustedes saben en esta parte que el proceso histórico de los derechos humanos, para llegar al momento que vivimos ahora, las personas no siempre hemos sido vistas como personas, a veces por nuestro color de piel, por nuestra orientación sexual, a veces por nuestra nacionalidad. ¿Una migrante le suena conocido? Esos migrantes son bien sucios, marranos, no sacan la comida, tal y con mucho respeto lo digo. Sí, pero se han puesto a pensar ustedes de su casa cuando tiran la basura fuera del bote de basura o cuando van a un evento público. Eso no es cuestión de nacionalidad, a veces tiene que ver con un tema de formación, pero también esa formación está basada en que a veces no se alcanza porque hay temas de pobreza, de exclusión social. O sea, hay que irse más atrás. Perdón, eso es un contexto. ¿Por qué lo digo? Porque las personas hemos sido discriminadas por esta situación a tal grado que yo creo que el hombre ha sido explotado por el propio hombre. Bueno, en esta palabra hombre, como se viene de estos conceptos anteriores a estas nuevas grandes buenas reformas que hay para hablar de con temas de género, pero voy a hablar de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y en este sentido, esto habla que el hombre, las personas, voy a cambiar esa palabra, las personas hemos visto a otras personas no en sus derechos humanos, no con esta gama de derechos, sino las hemos visto como objetos del trabajo, objetos del comercio, ¿no? Hemos sido vistos como objetos porque si nos reconoce la otra parte, la calidad de personas, no nos ofrecerían en el comercio sexual, no nos ofrecerían en el comercio laboral. Creo que no sé si han escuchado esta palabra, porque normalmente siempre se trata de comercio sexual, no, también en el comercio laboral. La presidenta de la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas decía, tenemos que reconocer, en un evento a la que le invitamos, tenemos que reconocer que hay comercio de trabajadoras o trabajadores. Váyanse ustedes a tal lado, párense y vean cómo llegan los trabajadores solos, ¿no? Y los tienen que escoger, porque tú te ves más fuerte, porque tú te ves más hábil, porque tú te ves, y la gente llega y se ve obligada a ofrecerse para brindar servicios. Aquí son laborales, no sexuales. Y son escogidas, seleccionadas en base a estas cuestiones, claro, en condiciones de explotación. Salario por abajo del básico, sin prestaciones laborales, cuestiones indignas, en pocas palabras. Hacinadas o hacinados en literas que no tienen más que una tabla, ¿no? En condiciones de higiene. Ay, Juan Manuel, es que así ha sido toda la vida, ¿no? Si están acostumbrados, si no quisieran no lo harían. Vamos a analizar eso, claro, cuando veamos una moneda en su momento de la trata con fines de explotación de los trabajos y servicios forzosos. Pero ¿por qué voy en este antecedente? Porque fíjense que ustedes que en este tema histórico me encontraba yo diversas láminas investigando, ¿no? Y me encuentro que me llamó mucho la atención. Dice parte económica, ¿ok? Venta de animales. Se vende una negra criolla. Y no se refiere a una olla, ni a un perrito, ni a una mascota. Se refiere a una persona afrodescendiente. Entonces esto hay que hablar en algún momento dentro de los cursos del lenguaje incluyente, del lenguaje de derechos humanos. Las niñas y los niños no son prostitutos, no es una palabra que se utilice. Se habla y se reconoce que las niñas y los niños son víctimas de explotación sexual. ¿Ok? Porque decir prostitución muchas veces se asocia a una libertad de ir y ofrecer tus servicios, ¿no? Y entonces a veces no se ven a las niñas y a los niños como víctimas de trata. Se les ve que están ahí por su gusto o por su decisión, ¿no? Así se piensa erróneamente.
Por eso hablo por eso lo hacía referente a que les decía, ahí decía negra, son personas afrodescendientes. ¿Okay? Se vende una negra criolla, joven, sana y sin tachas. Para empezar, el periódico está vendiendo animales y es una persona. Está hablando de sus rasgos físicos, ¿no? Como una herramienta para hacerle saber al que compra que está adquiriendo un buen producto, ¿ok? Sin tachas, muy humilde y fiel. ¿Por qué haberle puesto muy humilde? ¿Se acuerdan que hace ratito hablábamos de las condiciones de vulnerabilidad? Claro, una persona muy humilde seguramente es un sinónimo de pobreza, exclusión, falta de formación, educación, y eso implica no sabe sus derechos. Y por lo tanto, no te vas hasta que yo termine, ¿no? Hasta que no me dejes todo limpio. Oiga, pero ya llevo 10 horas aquí. Hasta que dejes limpio. Y me rompiste los trastes y los pagas y te los voy a descontar. ¿No son riesgos de trabajo? Pregunto, les dije que son reflexiones. Claro, haré afirmaciones. Wow. Buena cocinera. Fíjense que todavía es que este me mueve mucho, ¿saben? Por eso me gusta ponerlo de ejemplo desde la visión de los derechos humanos. Dice, con alguna inteligencia en el lavado y el planchado. Entonces yo sería un bruto, porque no sé ni lavar ni planchar. Bueno, sí lo sé, pero ¿no? Si no lo supiera, entonces sería un bruto. No, tiene que ver con la construcción de género hacia las mujeres, que se entiende que una mujer es valiosa si lava, plancha, cocina, ¿no? Y lo voy a hablar a título personal. Hace muchos años, cuando yo iba creciendo, pues mi abuela es una persona que vivió en otro momento, ¿no? La quiero, la amo, la adoro, pero siempre escuchaba esto de, hijo, consíguete una buena mujer que te lave, que te planche, ¿no? Y yo, pues yo creo que muchas veces pensé dedicarme a esto, o tenía una idea diferente, y le decía, es que, güey, yo no quiero decía yo en ese momento, una sirvienta, ¿no? Yo quiero una pareja. Perdón, también yo en mi edad asociaba el tema del trabajo doméstico con una explotación. No soy perfecto, pero hay que trabajar en ello. Y lo reconozco porque al final de cuentas, pues, ¿no? Hay que ver las cosas como son, se los dije. Y entonces a lo que voy es, esta persona era inteligente, ¿no? Porque tenía inteligencia en lavado y el planchado. Y excelente para manejar niños, ¿no? En la cantidad de 500 pesos y dan el domicilio. Y abajo, porque acuérdense que el letrero dice venta de animales, se vende un hermoso caballo de bonita estampa, etcétera, ¿no? Al mismo nivel. Esta cosificación de las personas, ¿no? En la parte derecha inferior, desde su perspectiva, este es un acta de compraventa de una persona, la que ven acá abajo, 1859. Y me recordó mucho históricamente que cuál fue el estandarte, o más bien el motivo por el cual lucharon los insurgentes independentistas de 1810. Sé que era separarnos de España, pero había algo todavía más de fondo. Abolición de la esclavitud, como dice el compañero. El problema es que yo creo que la esclavitud ha mutado y ahora es mejor, porque ahora vienen estos derechos humanos visibilizados, y ahora es mejor esclavizar a las personas desde el punto de la captación a través de engaños, falsas promesas de trabajo, matrimonio, enamoramiento, etcétera, ¿no? Que traerte con una cadena, porque yo creo que en la primera cuadra mucha gente ya hubiera llamado a una patrulla, eso espero. Y pasó en un caso, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, el caso de una lavandería, donde los vecinos veían a una víctima con cadenas. El punto es que la esclavitud, en el sentido amplio de la palabra que se asocia con la trata, ¿por qué dije amplio? Porque cuando veamos la trata de personas en sus modalidades, veamos que la esclavitud es una muy específica, ¿no? Porque a veces dicen, la trata de personas, la esclavitud del siglo XXI, ok, entiendo el contexto, pero cuidado, porque entonces las personas podemos creer, por esta asociación de ideas, que las víctimas esclavizadas, ¿cómo son? Posiblemente vengan cabizbajas, llorando, con ropa sucia, vieja, rota. Y de repente te enfrentas al tema del men's club, table, donde las chicas eran explotadas, no sabían que eran víctimas, aún así se identificó como víctima, de hecho por eso escapa, ¿no? Pero si te vas al tema de esclava
sexual, ¿no? Pues no venía ni sucia, ni llorando, ni gritando. Me explico, cuidado con la asociación de ideas en el tema de trata. Y por eso este contexto de esta cuestión donde pasaba esto. ¿Han escuchado la palabra trata de blancas? Lo grave de esto es que a veces escucho a servidoras y servidores públicos en el tema hablando de trata de blancas. Claro, yo la estoy hablando como un referente histórico, pero cuidado. La trata de blancas surge precisamente en un proceso histórico cuando mujeres europeas eran captadas, ya sea enamorándolas, casándose con ellas, para ser llevadas a explotar espacios donde había principalmente hombres europeos que por la construcción de género, por estas ideas de que mientras el hombre más parejas sexuales tiene, más esposas, más hombre es. Y entonces, de últimas décadas para acá, la sociedad europea se da cuenta que a las mujeres europeas las están captando con fines de explotación, crean un delito que se llama trata de blancas. Curiosamente, para distinguirla con la trata de esclavas de personas afrodescendientes, que así podían ser vendidas y ofrecidas. Digo, qué buen intento de poder proteger a las mujeres europeas, pero ¿dónde quedan las demás? Al menos aquí en México la mayoría de las mujeres no son de tez blanca europea. Orgullosamente, ¿no? De hecho nos dicen la raza de bronce, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo digo? Porque es una palabra que no podemos utilizar ni debemos. Para empezar, ya no se llama trata de blancas, se llama trata de personas. Y si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿no?, que no conozca del tema, y le dices, ¿qué opina de trata de blancas? Me parece muy mal que las mujeres, ¿no?, las exploten sexualmente. ¿No habrá hombres también? ¿Ok? Y no solamente las mujeres de tez blancas, sino también cualquier mujer, o cualquier niña, o cualquier niño, o cualquier hombre. ¿Okay? Por eso es que es un término que ya no podemos usar nada más por referencias históricas. Considero, les decía, sin hacer menos la parte de querer proteger a las mujeres europeas, pero ¿dónde quedaban las demás? Y en México hace muchísimos años que esta palabra pues ya no puede ni debe ser usada, ¿no? De ahí que esta cuestión histórica, ¿no? Y bueno, a veces a la trata se le asocia con cadenas, se le asocia con algunas campañas que yo recuerdo de hace algunos años, niñas en zapatillas, con faldita corta. Eso no será estereotipar el tema, porque si usted viene hoy al tema y escucha esta conferencia por primera vez, ¿no?, o en esta plática, esta charla, y le presento una campaña donde las niñas están llorando, donde tienen falditas, va a pensar que así están todas las víctimas. Imagina que le toca atender Juan Manuel, que hoy se puso un saquito, una camisita, y le digo, ¿sabe qué? Yo era explotado sexualmente en Insurgentes y Viaducto. Soy muy visual. Hay dos espacios donde hay bailarines exóticos, por así decirlo de alguna manera. No sé si estaría bueno hacer una investigación por ahí. No lo sé, y no quiero darle nada, pero digo, este es un espacio académico, por eso lo hablo de esta manera, ¿no? El institucional es otra situación, porque quiero que visibilicemos también que los hombres pueden ser en explotación. Y si hago un operativo, quién sabe si lo haga, porque pues ahí donde están las mujeres, ¿no? O dónde están explotados, y otra vez me voy al ejemplo que ponía contigo, perdón compañero, ¿no? Si estaba tomándose sus cervezas, es hombre, ¿no? No llora, al contrario, dice que se la pasaba muy padre aquí. Entonces también tenemos que entender y analizar ese consentimiento de la víctima y los efectos y impactos que tiene cuando, si por ejemplo nos piden que nos demos una, bueno, ¿se han escuchado la palabra? Bueno, sí escuchan y saben que es una impresión diagnóstica, ¿no?, en el tema psicológico. Es la primera atención, en ese primer momento, tu impresión diagnóstica de lo que estoy viviendo, ¿no? Y me das un informe, lo hacemos mucho en la Ciudad de México, donde a veces el Ministerio que te pedía que te remitía a la víctima y te decía que le mandaras un informe sobre la impresión diagnóstica. Y eso es la impresión. Y si yo me voy a la primera impresión y no dictamino, voy a decir, no es víctima de trata porque está contenta, no me habla de otras cosas, se cambia el nombre. Y entonces también hay que hablar las cosas por su nombre. No se cambia, se los cambia. Alguien me decía, un cliente, ¿no?, de estos lugares, me decía,
es que se cambien el nombre porque luego para que no las reconozcan les da vergüenza, ¿no? Entonces no quieren que las identifiquen. Incluso a veces el propio tratante hace que la víctima piense eso, que es su decisión. Pero obviamente el tratante o al explotador lo que le interesa es que si hay una niña desaparecida en un cartel, no la veas. Y más grave aún, perfecto, más grave aún es que hay víctimas que a sus clientes les han dicho: ayúdame por favor, sácame de aquí, échame la mano, ¿no? Estoy pasando por esto, y lo primero que hacen los clientes es menos. Lo que me hace es: señor, cámbieme a esta señorita porque yo vengo aquí a divertirme, ¿no? Claro, a costa de los derechos humanos de otra persona. Ese es el impacto, ¿no? O sea, no me importan tus derechos humanos, yo vengo a satisfacer mis necesidades. Y no son necesidades, son deseos, que le hemos cambiado la palabra a llamarle necesidad. Necesidad de tomar agua, de comer, de sobrevivir, eso es necesidad. Deseo de comprarme este saco de este color. No confundamos los deseos con las necesidades, ¿eh? Porque sí hay una necesidad sexual, sí, somos sexuales por naturaleza, pero a costa de los derechos humanos de otra persona. Claro, también tiene que ver la construcción de género. Otra vez, a los hombres nos hacen creer que somos más hombres mientras más parejas sexuales tenemos. Y a la mujer que tiene más parejas sexuales, ¿cómo le llamamos socialmente? Puta. Siendo que está ejerciendo sus derechos sexuales, claro, siendo mayor de edad. Y siendo menor de edad, al menos hay delitos, ¿no? Puede haber una corrupción de menores, puede haber una violación, un abuso sexual, ¿no? Puede haber un, ¿cómo se llama este otro delito? Se me fue la palabra del otro delito, o trata de personas o explotación. Esos son los impactos que vamos teniendo desde la visión de los derechos humanos. Señoras y señores, recordarles nada más que hay dos documentos eje macro del tema de trata de personas. Este protocolo que lo deben de leer todas y todos, aunque nunca hayan atendido a víctimas de trata porque no saben cuándo les va a tocar, o aunque las hayamos atendido, para recordar algunas cosas, refrescarnos un poco en la memoria. Reitero, no estoy prejuzgando, simplemente es por el contexto en el que estamos platicando. A lo mejor la primera vez que alguien se acerca al tema o dice: es verdad, hace tiempo que no leo el protocolo, puede que se me hayan olvidado algunas cosas, o para reforzar. Este protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, curiosamente se nutre de otros tratados internacionales para dar la pauta y enfocarlo al tema de trata de personas. Toma el tema de trata que viene en la Convención de los Derechos de la Niñez, ¿no? Que habla de la explotación sexual de las niñas y los niños, ¿no? Llamada en su momento prostitución infantil, ¿no? Lo toma también del tema de las adopciones ilegales, ¿no? Que también vienen ahí, o de los protocolos facultativos que se vienen de la Convención de los Derechos de la Niñez. También toma cuestiones de la CEDAW, ¿no? La Comisión para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Del tema de trata los conjuga y dice este protocolo que vamos a prevenir la trata de personas, ¿okay? Vamos a reprimir la trata de personas y vamos a sancionar la trata de personas. Fíjense, no nos citamos excluidos los hombres, pero dice especialmente mujeres y niñez. Niños, pues, pero la palabra es niñez. ¿Por qué creen? ¿Por qué tuvieron que agregarle esa palabra? Son grupos en situación de vulnerabilidad, que sería una palabra más adecuada todavía. ¿Por qué? Porque, perdón, y aquí te agradezco mucho tu comentario, pero aprovecho, ¿no? También para construir conocimiento o aportar. Más que ser personas vulnerables, hablamos de personas en situación de vulnerabilidad. Juan Manuel, cuando tenía 10 años, no es que fuera vulnerable, es que si salía a la calle, a la tiendita de la esquina, me ponía en situación de vulnerabilidad, la situación que a veces hay de privación ilegal de las niñas y de los niños, desapariciones, secuestros, homicidios, etc. Es el contexto el que me hace vulnerable, no yo por ser persona. ¿Me refiero? ¿Sí me explico, perdón? Las mujeres no son vulnerables por ser mujeres, son mujeres. La situación y el contexto es la que le hace vulnerable. El machismo, la cultura, ¿no? Tal, es la que le pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Es como ir quitando etiquetas, ¿sabes? Otra vez es reivindicar y no decir: es que tú no eres responsable de tu vulnerabilidad, pues.
sino la sociedad y el contexto es el que es el responsable de tu vulnerabilidad. Y claro, así podríamos entender mejor los feminicidios, podríamos entender la violencia contra las mujeres, ¿me explico? ¿No? Pero bueno, este protocolo lo han firmado prácticamente la mayoría de los países del mundo, más de 180. En el año 2000, en Palermo, Italia, su alias es Protocolo de Palermo. Aquí para los cuates, que estamos ya en el tema, le llamamos Protocolo de Palermo. Y este Protocolo de Palermo lo que busca es que se homologuen esta lucha contra la trata en todo el mundo, para que Guatemala lo haga África, Asia, América, Europa. ¿Por qué? Y ahí viene el tema del concepto de trata, porque aunque hay trata interna, estos conceptos grandes vinieron más bien del derecho internacional. ¿Qué buscó el derecho internacional? Que hay personas que son captadas en Brasil y llevadas a explotar laboralmente a Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene que haber acuerdos de entendimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí en México hicimos un operativo y rescatamos a 25 mujeres de un table que estaban siendo explotadas, ¿no?, sexualmente. Pero México, y aquí detiene a los explotadores, pero México no puede, por un tema legal, ir a combatir el delito porque las traían de Brasil, Colombia y Venezuela. Para esto Brasil, Venezuela, Colombia, ¿no?, tienen que tener herramientas para prevenir, sancionar a las personas que están en ese país. Entonces, por eso este delito, que si bien es cierto ha existido incluso tipos penales aquí en México como el enocidio, ¿no?, o otros contenidos en las normas laborales o que se derivan de ellas para combatir la explotación en el trabajo en servicio forzoso, lo que buscó la comunidad internacional es decir, a ver, en sus países me queda claro que están detectando casos de explotación. México lo ha hecho, casos de explotación. Pero dijeran en mi rancho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Entonces, tanto hay que detener al que explota como el que va por la víctima. El tratante en el sentido estricto, digamos que es el productor y distribuidor de las víctimas. Muchas veces el tratante en el sentido puro de la palabra no es el que explota, es el que surte los mercados de la explotación. Esto es el que capta, el que transporta y el que entrega con fines de explotación. A veces sí lo es, hace los dos trabajos. Le manda por Facebook una invitación, la capta, le compra el boleto de avión, le dice vente para acá, llega la víctima y en ese momento le dice me perteneces y ahora vas a trabajar. Y así le dice, vas a trabajar en este tema. No quiero, conozco tus datos personales, sé dónde está tu familia, me mandaste fotos desnuda y te los voy a publicar en las redes de tu familia. Y sí, por esas cosas, aunque no lo crean, más bien porque lo saben, ¿no?, las víctimas están en esta situación de explotación y entonces las cadenas son mentales, porque saben que se van a enfrentar. Fíjense que como todo abona la trata, porque saben que si esa fotografía es visibilizada en su ciudad, en su colonia o sus papás, no le van a decir, ay, pobrecita víctima de trata, ¿no? ¿Qué van a decir? Otra vez, ella se lo buscó por andar de puta. Eso es lo que vamos a escuchar y a ver. Y entonces por eso es que todo va abonando a la trata. Por eso es un negocio tan jugoso. Y entonces por eso dice que vamos a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Normalmente le dicen que este documento es de las 3P: prevenir, perseguir y proteger. Prevenir el delito, ¿no?, a diversas acciones que van incluso antes en las condiciones de vulnerabilidad, ¿no?, la gente que recibe educación, formación. Por eso en la ley de trata, que ahorita me voy a referir, habla que la Secretaría de Educación Pública tiene obligaciones en el tema de trata, informar a las niñas y a los niños de qué es la trata, me explico, porque desde ahí empiezan a surgir, ponerle una barrera a esas condiciones de vulnerabilidad que no las puede aprovechar el tratante. En pocas palabras, la comunidad entonces internacional que ha firmado esto tiene un concepto de qué es la trata y está obligado ese país a combatir la captación, el transporte, la entrega y la explotación de las personas. Y entonces México se suma a estos países en el año 2000, que fue formado, Protocolo de Palermo, y crea, a partir de ese momento, una obligación en el 2003, cuando lo ratifica ya plenamente por cuestiones de procesos legales,
ese protocolo se vuelve ley. Cuando ustedes tienen un tema de trata, ese documento es su ley y la pueden invocar como si fuera el Código Penal, como si fuera el Manual de Procedimientos A, lo pueden invocar. ¿Okay? Y entonces México a partir de 2003 ha creado diversas normas. Primero apareció en su Código Penal, pero estaba dentro de los delitos sexuales, pero entonces ¿qué pasa con otras modalidades? ¿No? También en ese documento, en México fue creado una ley para prevenir y sancionar la trata de personas en 2007. Chiapas es el primer estado en 2009 que crea una ley especial, y diversos estados, pero entonces tú ibas a Baja California y no tenía varios elementos del delito que sí tenía Chiapas. ¿Y qué pasaba? Que allá se podía perseguir una modalidad más, pero aquí no. Y entonces si la víctima no encuadraba su caso allá, ya no podía hacerlo. Entonces hay temas legales, ¿no? Entonces por ello en el año 2012 se modifica la ley se modifica la Constitución en el artículo 19, 20 y 73. Y entonces lo que se busca es que desde el Legislativo Federal, así como la ley de secuestro, se cree una ley de trata general que va a dar las pautas y las bases para que todos los estados de la República combatan al menos con bases mínimas el delito y se obliguen a. Y que entonces, me regreso brutalmente, ¿se acuerdan que les hablaba que los servidores públicos tenemos una responsabilidad del artículo 1 constitucional y las cuestiones no implícitas en nuestro trabajo? Desde que este documento se ratifica en el 2003, las y los servidores públicos teníamos la obligación de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. ¿En qué año estamos? Han pasado 15 años. No sé si vamos tarde, no sé si vamos temprano, pero ya estamos aquí, ¿no? Y ya firmamos nuestros contratos, ya estamos metidos o metidas en esto, ¿verdad? Y pues eso implica que entonces necesitamos esta formación y esta preparación. Y nos vamos a enfrentar a esto. Y entonces por eso se crea la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Entonces, esta ley va a decir qué va a hacer la CEAF en prevención, qué va a hacer la CEAF en sanción y erradicar. Y se van a dar cuenta que pues, a la CEAF no le toca sancionar, pero tampoco, sí puede tener algunas corresponsabilidades en la prevención, pero sobre todo le toca en la asistencia. Asistencia jurídica, médica, psicológica, social y las demás por añadiduría. ¿Okay? Entonces, basado en esto, es que México, desde el 2003 tiene la obligación, independientemente del proceso legislativo, lo que tenemos en este momento es este protocolo más esta ley general, y les agrego otra que es la Ley General de Víctimas, ¿no? Que se asocia con el tema. Y aparte las normas que impliquen el caso en particular. Si yo tengo como víctima de trata a una niña migrante guatemalteca con discapacidad auditiva, hay una serie de normas más que se incorporan en la protección de los derechos de esa persona. Tiene derecho a un intérprete, tiene derecho a, si es que habla una lengua indígena, tiene derecho como persona a ver, ustedes díganme, que esté presente en su consulado o embajada, ¿no? O que le represente. Y es niño o niña, ¿quién más tendría intervención en el sistema jurídico mexicano? El DIF, pero vamos, el DIF y también la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, independientemente de la nacionalidad, porque otra vez, los derechos humanos son de todas y de todos. También tiene una discapacidad. Y también tiene una discapacidad, entonces posiblemente hay una cuestión médica y ver que no se le vulneren derechos humanos. Tiene derecho a regresar a su casa, pero ¿qué tal si en su casa quien la ofreció en el tema de trata son sus padres? ¿O qué tal que aunque no los ofreció está corriendo un grave riesgo porque la Mara fue posiblemente la que la captó? Entonces, pues qué bonito el tema de trata en la parte de poder hacer algo, pero qué complejo en la parte de atención, pero no imposible. Y hay casos exitosos donde se comprueban que no es imposible, pero sí es un gran reto. Que a veces revictimizamos o violentamos derechos humanos por resguardar sus derechos, ¿no? Que es mucho lo que pasa en los operativos. Que es justo, por eso es que es necesario conocer el tema de derechos humanos desde la visión conceptual. Conceptual positiva. ¿Qué sería positiva? Lo que está en la ley, pues. Claro que sí, que los derechos humanos, sus orígenes y que el estudio, no, eso es una repasadita de 5 minutos, ¿no?
¿Qué es lo que me va a servir a mí en mi ejercicio práctico? Conocer de dónde devienen sus derechos humanos, qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos, qué es la Constitución, qué derechos, para que poder entender y también pues, fundamentar mi actuar como Ministerio Público. Y no es que si el MIC me puede recibir a mí, tiene que, y si no le tengo que dar vista a derechos humanos. Y les digo un consejo, utilicen también a los derechos humanos, a la comisión no nada más es para emitir una recomendación. Derechos humanos, pues aquí hay un posible caso porque no me lo quieren recibir. Pero también muchas veces en aras de esto de lo que comentas, ejemplo, se llevan a las víctimas a refugios donde lo que se pierde de vista es que vienen de un encierro, ¿no? Y para salvaguardar sus derechos, nosotros revictimizamos o violentamos esos derechos a su libertad, ¿no? Porque como instituciones muchas veces no generamos las estrategias adecuadas para poder decir, puedes estar libre en tu casa, no tener que estar... Claro, estoy totalmente de acuerdo, por eso debe haber casas de puertas abiertas, casas de camino, refugio, porque no es lo mismo una persona que requiere refugio, no todas requieren refugio, pero hay muchas que sí. Y ahí sí hay algunas que incluso en contra de su voluntad, en un sentido de que está el tratante latente casi en la puerta, ¿no? Entonces ahí viene un trabajo que tiene que verse desde la perspectiva de los derechos humanos, que ahí viene la intervención psicológica, la social. Este tema se ve multidisciplinariamente. No lo podemos ver por aquí los abogados, por aquí los psicólogos, por aquí los trabajadores. Es un tema multidisciplinario y así deben de atenderse los casos, multidisciplinariamente. Sé que es complejo, atendemos a muchísima gente, los horarios no nos alcanzan, quisiéramos tener más personal, pero lo tenemos que hacer. El trabajo multidisciplinario sobre los casos. Entonces, basado en esto, como lo estamos comentando, por eso es importante estos conocimientos y comentarles rápidamente que el protocolo de Palermo, pues obviamente utiliza algunas frases para referirse a qué es la trata, y la trata en el sentido puro internacional es captar, transportar, trasladar, acoger, recibir personas utilizando la amenaza, aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, medidas de coacción, abuso del poder. Por eso es que en este medio el consentimiento no toma relevancia para comprobar el delito. Más bien, el consentimiento no puede ser tomado de excusa para decir consintió. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen de derechos humanos, sabrían y conocerían o lo saben, si no podría decir que estoy prejuzgando, más bien quienes conocemos de derechos humanos sabemos que una de las características fundamentales de los derechos humanos es que son irrenunciables. Y si esa actitud o actividad donde aparentemente estoy con mi voluntad está vulnerando nuestros derechos humanos, aunque haya consentimiento, el Estado mexicano está obligado a rescatar a esa víctima. Estoy aquí por mi gusto, pero señora, la están explotando. Estoy aquí por mi gusto. De modo, tengo que, tiene que cerrarse este negocio, tiene que venir, tal. ¿Me explico, señoras y señores? Entonces, este protocolo dice que puede ser una de estas o varias modalidades, ¿no? Alguien puede captar, alguien transportar, el otro trasladar, puede utilizar una o varios de estos medios, pero ¿con qué fin? Como decía mi compañera Palabra hace rato, tiene que embonar en estos conceptos, si no sería otro delito, otra situación, otra violación de derechos humanos, pero es la explotación de la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre y extracción de órganos. Desde la visión internacional no existe la trata con fines de explotación laboral. ¿Me explico? Pero aquí en México sí se agregó la modalidad de explotación laboral. Se los comento porque he estado trabajando desde hace 2 años, que me han hecho el favor de invitarnos a la CNDH, con grupos multidisciplinarios que están trabajando ya es público, en el tema ROCA, que se llama Rompiendo Cadenas, que es política pública transnacional, Centroamérica, México, que están dándole también la debida importancia a la explotación en los trabajos y servicios forzosos. Entonces, si van ustedes a una reunión internacional, posiblemente no escuchen la palabra trata con fines de explotación laboral. Más bien en trabajos y servicios forzosos, esclavitud, servidumbre, pero en México sí tenemos el delito específicamente de explotación laboral. ¿Okay? Entonces, esto ha sido utilizado para hacernos referencia en varias modalidades de la trata de personas, y por eso en el caso de la recomendación de Mama Rosa, ¿no? De la 14, perdón, así se utiliza el alias, ¿no?
se le ubica, pero la palabra correcta es la recomendación sobre el caso de estas niñas y niños en este albergue, ¿no? Es precisamente porque a estos niños y a estas niñas, dentro de varias modalidades, eran adopciones ilegales, ¿no? Había en algunos casos tal vez mendicidad forzosa, trabajos forzados y explotación laboral, ¿no? Alguien se beneficiaba de que las niñas y los niños ofrecieran conciertos porque el dinero se justificaba en el hecho que era para su manutención, pero entonces ¿dónde llegó ese dinero? Nunca llegó a la protección de las niñas y de los niños. Eso es lo que está en las constancias. Ojo, ustedes no van a encontrar en un sentido estricto que la CNDH diga es que había trata con fines de explotación, ¿no? Se presuponía. ¿Por qué? Porque quien hace esa afirmación es el juez cuando dicta una sentencia y dice había esta modalidad. Y quien hace la investigación en el delito es el Ministerio Público. La CNDH lo que hace es si dentro de estas acciones se protegieron los derechos humanos de las niñas y de los niños. ¿Me explico? No únicamente como víctimas de trata, sino como personas. Si se dio la atención especializada, si hubo seguimiento a las niñas y a los niños. ¿Me voy explicando, señoras y señores? Entonces eso hace más grande el reto, no hago menos el trabajo de una procuraduría o tribunal, sino visibilizar todos los derechos violados desde que se inicia el operativo hasta hoy, ¿qué día es? 31 de enero de 2019, ¿no? ¿Dónde están esos niños? ¿Qué atención están recibiendo? Tal, ¿no? Algunos eran cambiados de nombre. Hay intervención de diversas autoridades, instancias municipales o estatales de protección de los derechos de infancia. Sugerían el hogar, es más, con recursos públicos llevaban a las niñas y a los niños a este albergue, violando esos derechos, porque bien lo decía, los niños y las niñas son, nosotros debemos, es nuestra obligación proteger sus derechos, no son nuestra propiedad. Y a veces las autoridades actuamos, a veces incluso hasta la buena fe, diciendo, no, que este niño no tengo albergue, que se quede en mi casa, ¿no? Que se quede conmigo. Eso es violatorio de derechos. Tú porque te conoces, pero legalmente, pues quién no nos dice que puede haber un tema de vulneración al tenerlo en tu casa, el riesgo que corre, ¿no? O sea, sí hay toda una situación. Entonces, basado en esto, la trata de personas en México es captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alejar personas. Bueno, más bien esto es lo que nos dice el artículo 10 de la ley que les acabo de mencionar, ¿no? De la Ley General de Trata. Y hay diversos fines: esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena, explotación laboral, trabajos forzosos, utilización de personas menores de edad en actividades delictivas, otro gran tema, ¿no? Otro gran tema. Parte de mi especialidad es este tema. Adopciones ilegales de personas menores de 18 años. Emitimos una recomendación al Estado de Sonora por estas adopciones en Sonora, ¿no? Matrimonio forzoso servil, tráfico de órganos y experimentación biomédica. Y como en un sentido, espero se entienda, ¿no? El consentimiento en el sistema penal pasa al segundo plano en el hecho de que aunque haya consentimiento hay delito, pero pasa al segundo plano para efecto de decir si es una víctima, ¿no? Pero si la víctima fue violentada físicamente, violencia moral, engaño o abuso del poder para otorgar ese consentimiento, el delito se agrava. ¿Ok? Es un delito grave por muchas cosas, porque es un delito que se persigue de oficio. ¿Qué quiere decir con esto? Y con esta lámina voy a cerrar porque traigo muchísimas más, ¿no? El delito es grave. ¿Qué implicaciones? Es grave porque atenta contra los derechos de una persona. Ya nos vimos, a grandes rasgos. Pero también es grave penalmente porque quien lo comete no alcanza lo que se le llama fianza. Libertad caucional, vamos. Es grave porque se persigue de oficio. Y aquí prestar atención especial. Bueno, en todo, pero recalcaría. ¿Qué implica esto? Que cualquier persona puede denunciar. Oiga, es que fíjese que hay unos niños que sus papás, yo sé que los ofrecen y luego están vendiendo en la calle. Bueno, tráigamelos, ¿no? Para que el niño me diga lo que está pasando. O tráigame a la víctima. Oiga, pues es que yo soy atención a víctimas. Usted es el que hace investigación, usted es el que libra la orden de investigación, usted es el que libra la orden de aprehensión, usted la solicita a un juez, ¿no? Porque yo puedo cometer incluso abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, ¿no? A ver, se vale que nos cuidemos, o sea, también se vale que nos cuidemos, ¿no? O sea, como servidores públicos.
Y estas implicaciones tienen porque muchas veces se espera que las víctimas declaren, ¿no? Este delito se puede iniciar desde incluso una denuncia anónima, ¿no? Ustedes saben que hay teléfonos de denuncia anónima, etc. Implica una violación a la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Principalmente se coarta el libre desarrollo de la persona, la libertad y otros derechos y el consentimiento avisado de la víctima. Voy cerrando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué relación tiene con mi trabajo? Corte Interamericana está en Costa Rica. Es la primera vez que escucho esa palabra, o ya varias veces, sé que emiten sentencias, les platico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia sobre México, sobre violaciones a derechos humanos cometidas por sus servidores públicos. Aunque hayan pasado años, mi responsabilidad puede tener efectos internacionales. Se acude a estos tribunales cuando las víctimas han agotado los sistemas jurídicos nacionales y no ha habido un efectivo reconocimiento de las violaciones de sus derechos humanos, o por ser víctimas de un delito como desaparición forzada, ¿no? Por parte del Estado, como puede ser el caso de Rosario Radilla, ¿no? Campo algodonero, que tiene que ver con con esta palabra que se mal utiliza, Huertas de Juárez, ¿no? Entonces, digo mal utiliza porque a veces hay términos que visibilizan más la violencia hacia las mujeres en esta zona del país, ¿no? Y es tema de feminicidio y es tema de muchas cosas más. Pero a lo que voy en esta parte, que espero se entienda en el contexto académico, a lo que voy en esta parte que tiene que ver con la trata. En México, al formar parte de ese sistema interamericano de derechos humanos, que también es muy importante hablarlo, ¿qué tiene que ver con nuestra actividad? Que emitió una sentencia en contra de Brasil en el año 2016 por lo siguiente. Personas de diversos lugares de Brasil llegaron a trabajar a la Hacienda Verde. Esa Hacienda Verde estaba en zonas selváticas, el Amazonas, de ahí, y estas personas eran enganchadas, engañadas y explotadas en un campo, en una finca, ¿no? Agrícola. Y en esta finca sí había gente armada, no podían salir del lugar, no les pagaban sus salarios, tenían que trabajar jornadas excesivas. Digo, no sé si han conocido casos así en México, pues no sé si crean que lo sabrán, pero digo que sí. Digo, pues traía estadísticas, varias cosas. Les voy a dejar la presentación, ¿no? Para complementar. Es corta porque hay unas más completas que vamos a ir entregando conforme avancemos. Para no alargar más la historia, tengo poco tiempo y hacer el cierre. Y los retos que tenemos como gobierno mexicano, pero como sociedad mexicana, es lo siguiente. Entonces, logran escapar dos adolescentes y llegan a una comunidad que era horas caminando en la selva, ¿no? Toda esta cuestión. Y resulta que al llegar a la gente de la comandancia que platican estas cosas, le dice la autoridad: regresa el lunes porque estamos en las fiestas y pues no hay quien atienda tu caso. Violaciones a derechos humanos. Acceso a la justicia. La justicia es un derecho. Y todas las víctimas, incluso ustedes también inciden en ese tema. Ustedes son una institución que busca proteger el acceso a la justicia a las víctimas, para que las víctimas tengan acceso a la justicia. Y la justicia no es solamente la que dicte un ministerio, un juez en una resolución, sino la justicia en muchos aspectos. El reconocimiento de que son víctimas, ¿no? El acceso a un fondo de apoyo socioeconómico, ¿no? Etc. Entonces, pues estos jóvenes se reportan. Después alguien se acuerda: ay, oigan, por cierto, el fin de semana vinieron unos jóvenes, ¿no? Pues vamos a ver. Alguien decide que vayan a ver, van a la finca, etcétera, y pues se logran dar cuenta de estas condiciones y empiezan a hacer investigaciones. No encuentran ni a estos jóvenes. Mucho se hablaba dentro que quien se escapaba y lo encontraban lo mataban. No se supo de estos jóvenes. La cuestión es que hubo muchas deficiencias en los procesos penales para proteger a las víctimas. El Estado fue omiso, con acciones y omisiones, perdón. El caso no logra satisfacer desde la visión de los derechos humanos los casos, la resarcción del daño a las víctimas, acceso a la justicia, económicos, etcétera, y se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el paso previo a la Corte Interamericana. El caso cae en la Corte Interamericana y la Corte se pronuncia y dicta una sentencia en contra de Brasil por estas acciones y omisiones que vulneran los derechos de las víctimas. ¿Por qué estoy hablando del caso? Para que vean las implicaciones de nuestro servicio público, pero también por lo siguiente. La Corte se pronuncia por un por un punto que le llama el derecho humano a no ser sometido a la trata de personas.
Cuando vean el curso de derechos humanos van a ver que hay derecho a la vida, a la salud, a la educación, y hay uno por ahí muy específico que es derecho a no ser torturado. Si se dan cuenta, todos hablan en positivo: derecho a la salud, a la educación, y el que utiliza la palabra no, derecho a no ser torturado. Así más o menos va el de trata: derecho a no ser sometido a trata de personas. Y entonces, a partir de esta resolución, que tiene implicaciones en nuestro sistema jurídico mexicano, desde la CNDH estamos viniendo a hablar, ya habrá su momento para explicar en qué consiste ese derecho humano a no ser sometido a víctima de trata de personas, y van a encontrar esta palabra en esa recomendación 14-BG 2018. ¿Por qué es BG? Porque la CNDH emite recomendaciones pues por falta de atención médica, seguridad, pero el caso es y no está haciendo menos a nosotros, pero es tan grave por el sector poblacional que afecta, porque son actos reiterados, etcétera, ¿no? Hay conductas de muchas autoridades, etcétera, que alcanzan el grado de, como lo establece la ley, no es que sea nuestro criterio, no así lo establece la ley, por violaciones graves a los derechos. O sea, de por sí una violación ya es compleja y es grave, pero la ley hace una división: recomendaciones y recomendaciones por violaciones graves. La que nos ocupa hoy es por violaciones graves, ¿no? ¿Y qué implica esto? Implica que hubo acciones y omisiones de servidores públicos federales, estatales y municipales que no garantizaron desde el momento de la comisión del delito, ¿no? Es más, había quien llevaba a las víctimas, ¿no?, a estos espacios, pero también por las acciones o omisiones durante y posterior a los rescates y a la atención a las víctimas. Entonces, recapitulando, señoras y señores, esta es una invitación para todas y para todos. Es importante nuestra capacitación, es importante nuestra especialización, es importante la transversalización en nuestra formación, pero también de la visibilización del tema. El tema de trata se ve transversal, ¿no?, por los derechos que implica, y también pues por nuestras responsabilidades como servidoras y servidores públicos. El tema es muy amplio, el tema es un tanto, incluso inquieta mucho, porque pues no solamente le puede pasar a la víctima que asisto o que atiendo hoy, ¿no?, puede estar más cerca de lo que pensamos. Y entonces no solamente se trata de atender, sino también de prevenir. ¿Qué están viendo nuestras hijas y nuestros hijos en redes sociales? ¿Quiénes son sus contactos? No vengo a asustar, pero vengo a que analicemos, o qué hacemos nosotras y nosotros. Compartimos fotografías, lugares de ubicación, qué estamos haciendo, nuestras redes abiertas. Ahora, con esto del reto de los 10 años de que te comparen las fotografías, el gran escándalo que son las grandes empresas que están haciendo una cotejación, ¿no?, de lectura de rostros, etcétera. No se habla que hasta Estados Unidos puede estar involucrado en un tema de identificar rostros en temas de seguridad nacional, y eso violenta derechos humanos. Claro, ellos lo ven de otra manera, ¿no? Pero al menos en México esto no podría hacerse porque no era derechos humanos. Entonces, a lo que voy es esta invitación. Ustedes están sentadas en esas sillas, sentados en esas sillas. Esos son sus espacios de actuación, en lo personal y lo profesional. Y si nos capacitamos, prestamos atención a este tema, no solamente en la parte profesional, sino en la personal, tal vez logramos prevenir que alguien caiga en redes de la trata, pero también en lo profesional, a que alguien salga de esas redes, ¿no?, que pueda ser atendido, y sobre todo que haya un respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas de trata. Pues con esto cierro. Espero haber contribuido un tanto, ¿no?, en estas reflexiones a esa temática que estamos introduciendo de forma, valga la redundancia, formal, en el sentido de este programa que se está trabajando, ¿no? Reitero, no es la primera vez, estamos en esto, pero sabemos que hay esta necesidad, pero también esta, ¿cómo decirlo? Necesidad, pero también esta motivación para que ustedes puedan contar con mayores herramientas para realizar sus actividades laborales. Yo soy Juan Manuel, muchísimas gracias. Dejo mis datos, dejamos la presentación y estamos a sus órdenes, ¿no? Y con todo gusto pues nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, y ahí están nuestros datos. Muchas gracias. Tenemos materiales, información, ¿no? También viene de nosotras y de nosotros, no esperarse a que llegue el curso la próxima semana o en 15 días, ¿no? También viene de nosotras y de nosotros, entonces ahí vienen datos, y le podemos hacer llegar ya información previa, etcétera, ¿no? A través de nuestras compañeras en la dirección general. Muchísimas gracias. Gracias.
Coma rico, provecho.